Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da darle la bienvenida a este nuevo estudio. Hoy vamos a ver el inicio del capítulo 10. Lo terminaremos la próxima semana en el estudio 33, pero en este estudio 32 queremos hablar sobre el ángel, el librito o rollo pequeño que él llevaba en su mano y el tiempo. Y como siempre, pues en primer lugar, darle la bienvenida muy cordial bienvenida. Y en segundo lugar, recordar lo que veíamos la semana pasada o en la clase pasada. Y es que aterrizábamos en las dos últimas trompetas, la sexta que traía una muerte, un juicio para la tercera parte de las congregaciones, como lo vimos, y la séptima que estaba relacionada con la congregación de Filadelfia, la cual no tuvo una consecuencia por ser una congregación a la cual no se le había pedido un arrepentimiento, sino que produce gloria para Dios. Es lo que vimos la semana pasada cuando terminamos de ver el capítulo 9. Hoy, como le he mencionado, vamos a iniciar la lectura en el capítulo 10. Pero a manera de introducción, quiero señalar algo que para mí ha sido una constante. En primer lugar, cada vez que abrimos el Evangelio de Mateo a Apocalipsis y lo leemos, pero especialmente ha cobrado mucha relevancia en este estudio de Apocalipsis. Muchas veces lo he dicho y lo he mencionado porque es una creencia de este servidor que la Biblia es solo un libro, es solo un mensaje, es solo una narrativa y es solo un continuum. En ese sentido, si Dios tiene solo un mensaje, también tiene un solo pueblo. Cuando la Escritura nos habla de Israel, no nos está hablando de una genética necesariamente, aunque muchos descendientes de los patriarcas entraron, vivieron y formaron parte de Israel. Pero nos está hablando del pueblo de Dios a lo largo, desde los patriarcas y a lo largo de todas las épocas, que a su vez ha sido compuesto de descendientes genéticos, ya los mencioné, pero también de aquellos que hemos entrado por medio del Mesías Jesús. Cuando un gentil entra, recibe a Jesús, entra a formar parte del pueblo de Dios y ese pueblo se conoce como Israel, el Israel de la Biblia, que nada ha tenido que ver o no tiene mucho que ver con el Estado de Israel, un Estado secular que, aunque lleva el mismo nombre y que forma parte de algunas promesas, en su forma de gobierno y en su negativa del Mesías, no encaja entonces en el Israel bíblico. Y nuestro papel es y será siempre dar testimonio de la venida del Mesías para ellos. En Apocalipsis, esta esta situación es demasiado visible. Es decir, lo que estoy mencionando, una narrativa, un libro, un pueblo, es demasiado visible porque no hace una diferencia entre Israel, entre la supuesta iglesia, no, sino que le habla a las congregaciones, habla de judíos en las congregaciones, no como un hombre genético, sino como una persona adorador de un Dios vivo. Y por ejemplo, las cuatro bestias. ¿Quiénes eran las cuatro bestias? Los cuatro campamentos del pueblo de Israel en el desierto. Pero luego, cuando llegamos a los sellos y a las trompetas, nos habla de las personas que han sufrido debido a su creencia y a su fidelidad hacia el Mesías. No hay una división entre el Antiguo y Nuevo Testamento como se los conoce. No hay una división entre Israel y la iglesia. La iglesia es la congregación de los rescatados de entre las naciones, pero que han entrado al concepto bíblico de Israel.
Es solo una historia la escritura y hoy espero que esto quede y sea más visible. Para ello vamos al texto y vamos a tomar la lectura desde el capítulo 10, versículo 1 y dice así. Y vi otro mensajero, ángel fuerte, le coloqué yo ahí. Es decir, la traducción dice ángel fuerte, yo le coloqué, perdón, mensajero, descender del cielo, vestido de una nube, y el arco del cielo estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Verso 2. Y tenía en su mano un librito, es decir, un rollo pequeño, abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Si nosotros vamos a interpretar esto de una forma literal, entonces no podemos más que pensar en un enorme ser espiritual que no tenemos idea de cómo se ve, que tiene un gran tamaño y que pone su pie en un lugar de agua, de mar y en otro lugar de tierra seca. Pero como hemos venido recabando desde que iniciamos este estudio, es importante recordar que el libro arroja demasiada simbología y hay que revolver la escritura para tratar de entender esta simbología. En el capítulo 9 habíamos terminado con la sexta trompeta y en la secuencia nuestra podríamos pensar, bueno, toca la séptima trompeta. Pero la visión se pausa porque no entra a discutir la séptima trompeta, sino que vemos ahora a este mensajero, porque ha de enfocarse en otra cosa. Y luego, en el versículo 7 u 8 me parece, pero eso ya no lo veremos hoy, la revelación toca rápidamente lo que implica la séptima trompeta, aunque no lo describa hasta en el siguiente capítulo, en el capítulo 11. Entonces, lo primero que queremos hacer es interpretar de qué se trata este ángel o quién es o cómo sea, y queremos verlo desde la escritura, aunque hoy también utilizaremos un poquito del metalenguaje de la época. Por lo tanto, lo primero que nos preguntamos es, cuando habla de un mensajero o de un ángel, ¿se refiere exclusivamente a un ser espiritual? La respuesta es obvia, no. Hemos visto que, por ejemplo, los 7 mensajeros de las iglesias, los 7 ángeles de las iglesias, eran su liderazgo. Así que antes de suponer que es un ser espiritual, hemos de considerar también que puede no serlo, que puede ser una persona humana, pero que es al ver las características simbólicas que está expresando este versículo la que debería darnos la pauta que es. Y vemos aquí en primer lugar que este mensajero desciende del cielo, está vestido como con una nube, con un arco sobre su cabeza, su rostro era como el sol, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, y esto fue lo que me hizo clic a mí, cuando nosotros nos preguntamos qué personaje en la escritura, obviamente aparte del Mesías, porque el Mesías es Dios y nunca se va a referir a él como un ángel o como un mensajero, porque esos son seres creados. El Mesías en su calidad de Dios no es ni el ángel del Señor, ni el ángel de Jehová, ni ningún ángel. Eso no lo podemos permitir. Él es Dios. Esta divinidad está clara y este mismo tratado lo ha acentuado y lo ha explicado en su primer capítulo. Así que, dado que no se refiere al Mesías, ¿quién es este ser? En la escritura, ¿quién puede cumplir estas características? Y la respuesta es, este ser es Moisés. Este ángel se está refiriendo a Moisés y el libro ahora va a dar un testimonio de lo que implica la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, leamos estas características que se refieren ahora a Moisés. Y para ello, y como lo he mencionado, la escritura es su propio intérprete, pero también es una unidad. La visión de Apocalipsis regresa ahora a Éxodo y leemos el capítulo 34, versículo 27, donde dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho el pacto contigo y con Israel.
Versículo 28. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas en las palabras del pacto. Perdón, y escribió en tablas las palabras del pacto. Las 10 promesas, es decir, palabras de Barim, dice en hebreo, no dice mandamientos. A eso hemos de empezarnos a aclarar que no se trata de mandamientos, sino son palabras o promesas de Dios de que el salvo llegará a honrar completamente a sus padres, a temer solamente al eterno Dios, es decir, todo lo que ahí está contenido. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él, es decir, él estaba inconsciente a este hecho, que la tez de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con él, de que hubo hablado con Dios, es lo que quiere decir este versículo, ¿verdad? Por eso le resplandeció. Y miró, verso 30, a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí que la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Vemos ya entonces una referencia a lo que habíamos dicho, pero no se queda acá. Luego, y unos versos más adelante, la escritura continúa diciendo, y lo tomamos ahora desde el versículo 34. Y cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Es decir, Moisés hablaba en el arca o en frente al arca, frente al caporet, al propiciatorio han traducido, a la tapa del arca, él hablaba ahí con Dios y se quitaba el velo. Y saliendo, es decir, al salir, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y ahí se colocaba el velo, versículo 35, y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Y usted puede imaginarse esa situación, que este sí es un evento literal. La simbología aquí, entonces, ¿cómo podemos leerla? Porque como hemos mencionado, la simbología de la visión apocalíptica se refiere por medio de símbolos a actos concretos, a actos literales. No es simbólico todo, por eso no podemos ir a la simbología a interpretarla literalmente, pero esta esconde un mensaje que sí es tangible y que sí es literal. Y para ello es que nosotros, como he acostumbrado a decir, nos gusta revolver la escritura. Entonces, veamos la simbología releyendo los 2 versículos que ya hemos leído hasta el momento, versículo 1 y el versículo 2. Y dice, vi a otro mensajero, es decir, un ángel fuerte, descender del cielo. El descender del cielo es el monte Sinaí. Moisés estaba en el cielo, a donde mensajeros, a donde seres celestiales le estaban entregando el mensaje de Dios. En ese momento era el cielo en la tierra. Dice, vestido de una nube. Y por supuesto que recordamos que la nube envolvió el Sinaí y el arco del cielo estaba sobre su cabeza, y esto era una referencia a los rayos y a los relámpagos que cubrían la montaña. Y luego dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y en ese sentido hemos visto que el rostro de Moisés, el rostro de Moisés brillaba, y las columnas de fuego de sus pies es una referencia a su entrar y salir del lugar donde Dios le hablaba. El versículo 2 sigue diciendo, y tenía en su mano un librito abierto, es decir, un pequeño rollo, y el librito es la Torá. Son las 10 palabras y las 10 promesas que él ha recibido del Sinaí. Pero lo que a mí realmente me cautivó es que dice, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y esta es una simbología de 2 grandes eventos en la vida de Moisés. Su pie derecho, en primer lugar, sobre el mar, es una referencia a la partición del mar de los juncos, mientras que cuando él estaba saliendo de Egipto y conociendo al pueblo, mientras que el pie izquierdo sobre la tierra nos habla al momento histórico en donde Moisés conduce al pueblo hasta la tierra de Israel, aunque no la cruce. Entonces está hablando de la partición del mar y de la tierra a la cual Dios le dijo a él que con los mandamientos, que con la Torá condujera al pueblo. El pie de Moisés llegó hasta la frontera.
Como hemos visto siempre, la tierra en este libro, en esta visión apocalíptica, no siempre, bueno, no se ha referido todavía al planeta. Lo hemos visto como la tierra de Israel o lo hemos visto el lugar en donde mora el pueblo de Dios. Eso ha sido el contexto de la tierra. Pero aquí ahora mismo se está refiriendo a la tierra física de Israel, que es a donde el pie izquierdo de Moisés los llevó, y el mar se está refiriendo al mar de los juncos, que es ese mar que Moisés, conducido por Dios, partió para que el pueblo de Israel pasara en seco. Entonces, este mensajero no es otra cosa más que Moisés entregando la Torá del Señor, que entregando el mensaje del Señor. Y que Apocalipsis está señalando es para el pueblo de Dios, para la congregación, para la iglesia, para Israel, porque eso es lo que la congregación es, el nombre propio de la congregación. La palabra congregación en hebreo es kahal, mientras que en griego es eclesía. Pero las palabras quejal o eclesías es la forma de cómo se dice la otra palabra en sus distintos idiomas. Es decir, la traducción al griego de quejal es eclesía y la traducción de eclesía al hebreo es quejal. Entonces nosotros no nos hacemos bolas con eso. Lo que estamos viendo es que la iglesia no es un pueblo aparte de Israel. No, es que es el mismísimo pueblo de Israel y la unidad de la Biblia se comprueba acá y la visión apocalíptica que sucede post-Mesías, es decir, después de Jesús, lo está confirmando. Por eso, ya con esta claridad, leemos el versículo 3. Entonces, dice así, y clamó con gran voz, es decir, el mensajero, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, siete truenos, hablaron sus voces. Y vemos aquí dos elementos. Entonces, en primer lugar está el clamor del mensajero, es decir, el clamor de Moisés. Como cuando un león ruge, es decir, poderoso, es algo que es maravilloso, es algo que es imponente. Y cuando terminó de clamar, entonces siete truenos hablaron sus voces. ¿Qué significa entonces esta simbología? La de Moisés es fácil, tiene que ver con el mensaje completo de la Torá, es decir, de Génesis capítulo 1 a Deuteronomio en su último versículo. Es la Torá, es la revelación de Dios mismo que sale del testimonio de que Dios le dio a Moisés. Pero los siete truenos, ¿qué representan los siete truenos? Los siete truenos representan el mensaje de Dios y aquí es donde nosotros hacemos uso. Yo le decía a usted del metalenguaje de la época, de lo que se manejaba en la época. Porque el número 7 es una representatividad de la plenitud de algo. Es decir, si como lo vimos, por ejemplo, con las iglesias, que fue un mensaje a siete iglesias, estas representaban la plenitud. Era una muestra de todo el conglomerado de las congregaciones del Mesías en todo el Imperio Romano al terminar el primer siglo. Estas congregaciones entonces representaban lo que está ocurriendo en cualquier congregación del primer siglo que seguía al Mesías y que hasta finales del siglo I tenía una gran mayoría judía y una minoría gentil. De la misma manera, cuando aparecen aquí los siete truenos, que es una voz portentosa, está representando el clamor de Dios de su propia palabra que sale a todos los idiomas posibles. Es decir, hay una tradición en Israel que cuando Dios entregó la Torá en el capítulo 20 o en el Éxodo, podemos decirlo, esta Torá se tradujo o se dio en los 70 idiomas conocidos de la época. Los siete truenos hacen una referencia a estos 70 idiomas. Independientemente de cuántos idiomas hayan habido en ese momento histórico, lo que es cierto es que estos siete truenos hablan del testimonio que Dios dio a todas las naciones. Y eso es lo que los truenos representan. Estas naciones usted las puede encontrar representadas entonces en el capítulo 10 de Génesis. Pero ahora lo que está diciendo es que estos truenos hablaron.
Y esta no es otra cosa más que el testimonio de la Torá, de la palabra de Dios que es regada y que es entregada en todo el mundo. Hoy en día podemos ver cómo ese testimonio ha llegado a todo el mundo. Ese testimonio se ha regado por todo el mundo y hoy en día todo el mundo conoce quién es la ley de Moisés, la ley mosaica. En el mundo occidental lo conocemos como la ley mosaica. En el mundo oriental se lo conocen como la Torá del Señor o las palabras del Señor o la Biblia hebrea. Pero lo que es cierto es que todas las religiones saben a qué se refieren. Por eso el versículo 4 ahora va a seguir agregando el mensaje cuando dice, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, es decir, cuando la Torah fue regada en toda la tierra, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Es decir, la voz del mensajero, que es la voz de Moisés, llegó a todo el mundo y llegó en todos los idiomas. Pero cuando Juan iba a escribir esta voz como dando una idea, Dios decide esconder algo. Por eso viene una voz del cielo que le dice, no lo escribas, porque todavía no se va a develar una situación. ¿Y cuál es la situación? Ya lo veremos. ¿Cuál es la razón de que no se escriba? Lo veremos. Porque no hay un elemento que todavía falta, pero para ello seguimos leyendo para aterrizar en ello. Dice el versículo 5. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, es decir, Moisés, el mensajero, levantó su mano al cielo. Verso 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y la tierra, que ha creado el cielo, perdón, y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas están en ella, y el mar y las cosas están en él, que el tiempo no será más. Y esto es importante cómo hemos de entenderlo. En primer lugar, ese mensajero que es Moisés y que nos está hablando de la Torá, nos señala que el tiempo de lo que está ocurriendo en el cielo y el tiempo de lo que está ocurriendo en la tierra no será más. O sea que entonces lo que tenemos que entender es que los truenos profetizaron, entre otras cosas, cuándo se van a dar todas estas cosas, en los tiempos, la venida del Mesías, las profecías de la Torá. Y lo que Dios le pide a Juan es que selle eso porque no hemos de concentrarnos en el cuándo nosotros. Esto no es algo que nos competa a nosotros. Dios no quiere que nosotros sepamos el futuro para que nosotros no nos aprovechemos de eso para hacer nuestra voluntad. Por eso está escrito, bienaventurado o felicidad para aquel que cuando su amo regrese lo encuentre haciendo aquello que él le dijo que hiciera. Esto es muy congruente con el mensaje del Mesías, el último momento donde él estaba acá. Y vamos a leer Hechos capítulo 1:6 para responderlo. Dice así. Entonces los que se habían juntado preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, que la pregunta que le están haciendo es, Señor, bueno, si tú eres el Mesías, ya salvaste. Va a ser la segunda venida ahora. Vamos a empezar a vivir la vida eterna en este momento. Vas a expulsar a los romanos. También hay un contenido político en esto. Y la respuesta del Mesías es, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, en otras palabras es, yo no quiero decirles a ustedes lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, hoy en día, y este es el mensaje que está muy claro acá, ya no se trata de saber el tiempo. No estamos por averiguar, y ese no es el caso de nosotros al estudio de Apocalipsis, ni siquiera poder enfocar alguna señal que vuelva inminente. No se trata de eso.
No se trata de eso como lo hemos visto, sino que el desarrollo que hemos tenido es que la simbología nos ha hecho una y otra vez una narrativa de que la historia representa, la historia que registra la Biblia es una historia que Dios ha extendido ese amor a las naciones. Por lo tanto, aquellas personas que estudian con el propósito de hacer un vaticinio, aquellos que se atreven a ponerle un tiempo a la venida del Señor, decir, bueno, no pasarán más de 5 años, ignoran que no les ha revelado y erran en gran manera, porque esto ha sido sellado. Por eso tocaba escuchar la voz de Moisés, la voz del mensajero. Y este es el mensaje del ángel del libro y de los tiempos. Que no nos enfoquemos nosotros en los tiempos porque podemos muy fácilmente ser tramposos. Porque el humano podría decir, bueno, si el Señor regresa en 10 años, tengo 9 para portarme mal y uno para portarme bien. Pero es que eso no representa a un siervo del Señor. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje revelado por Moisés, revelado por el librito y por el tiempo, es que Él no va a decir cuándo, que eso está sellado, pero que sí tenemos una responsabilidad como creyentes hoy en día de hacer, y es la de escuchar al mensajero de Dios, es la de escuchar lo que tiene que decir Moisés como la base de todo lo que vamos a hacer. Porque Moisés vino ahora, imagínese usted, después de la sexta trompeta, después de la quinta trompeta, después en donde seguramente no estamos, y eso es lo que me impresiona, no estamos hablando de que sea un tiempo antes del Mesías, no, es que esto ocurre en el tiempo de la iglesia, porque la quinta trompeta y porque la sexta trompeta, perdón, ya han pasado y han recibido a lo largo de la historia una justa consecuencia. Y en el momento, en la época de las iglesias, en la época de la iglesia, en donde toda la iglesia necesita volverse al Señor y por eso se dio el mensaje en contra de las iglesias, Dios está diciendo, ustedes tienen que escuchar nuevamente la voz de Moisés, porque no es una voz contraria, porque no es una voz que va no, al contrario, eso es lo que yo quiero hacer en mi pueblo que he rescatado, tanto en el genético como el gentil que ha llegado. Dejen de estar preocupándose en vaticinar. Dejen de estar preocupándose en tratar de inventar el agua azucarada. No, es que nos toca regresar a entender la vida como Dios la ve para nosotros desde la perspectiva de Moisés. Por eso es que se ha esperado hasta el capítulo 10 para revelarnos a este mensajero, a Moisés. Mateo 5:18, palabras del Jesús, dice, porque amén les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la Torá, de la ley, de las palabras de Moisés, hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Para nuestro contexto, esto quiere decir que en lugar de estar pensando en ponerle un día, una hora, una fecha a la segunda venida del Señor, nuestro esfuerzo debería de ser por enfocarnos en su Torá, la cual no pasará mientras este mundo sea operacional. Es mentira lo que nos han dicho de que ya no va. Es mentira lo que nos han dicho que el Señor vino para que nosotros dejáramos de cumplirla. Todo eso es una voz mentirosa que seguramente viene de la voz de la serpiente que quiere desenfocarnos de la vida dentro de las cosas del Señor. Apocalipsis, que le está hablando al creyente, que vino a ser creyente después del Mesías, le está diciendo que ha de regresar su corazón a la base, al fundamento, a la escritura, a la Torá. Esta y a esta Torá es a la que fue revelada por medio de Moisés, pero también como fue explicada por medio de nuestro Dios y Mesías. Dios no ha visto una diferencia entre los que salvó en el primer siglo por medio de Jesús a los que salvó antes. El desarrollo de su pueblo a lo largo de la historia, claro, en ese sentido a todos nos ha salvado por gracia, pero empezando por Abraham y a todos los salvos,
Dios no ha visto una diferencia en ellos en cuanto a que nadie es libre de vivir como Él manda. A eso me refiero. Que todos somos responsables de conectar su palabra y vivir de acuerdo a los principios de Él. Y ese pueblo que a lo largo de la historia recibió sus promesas, y estas que están registradas en la Biblia, tiene todo que ver con nosotros. Dios ha venido a rescatar y a meternos y a hacernos formar parte del mismo pueblo. La promesa es la misma. Y los no descendientes de los patriarcas, los que entramos por Jesús a ser pueblo de Él, entramos a Israel. Y nuestra responsabilidad está con la Torah del Señor. Esto será confirmado en el próximo estudio. Pero dado el largo de ambos, yo quise hacerlo en dos estudios, así que hoy lo vamos a dejar acá. Agradecerle por su sintonía. Espero que Dios le haya hablado en esto y por supuesto cualquier pregunta que usted tenga, estamos a las órdenes para contestar. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.